Listo. Estamos en la semana 4 donde ya tenemos que ver un nuevo tema. Ese nuevo tema es todo el mundo de lo que es el control numérico. Ok, el control numérico existe porque necesitamos siempre automatizar máquinas de producción. En, en el caso anterior del capítulo que vimos la semana pasada o antepasada fue impresión 3D, donde el código no se ve, ¿no es cierto? El código lo maneja y lo administra y lo gestiona el software de la impresora. Entonces, en este caso, para lo que es maquinado, sí, nosotros podemos preparar el código para poder trabajar, ¿no es cierto? Entonces voy a regresar a mi pantalla 1 y vamos a irnos a la clase. Bien, ingreso a la semana 4, ¿cierto? Vamos a ver entonces los temas iniciales referentes a lo que es control numérico. Abrir por favor esta diapositiva y me pueden seguir desde ahí para lo que vamos a detallar y explicar y anotar. ¿Listo? Todos tienen abierto, ingresan a la semana 4 y tenemos ya la diapositiva de lo que se refiere a introducción a la tecnología CNC. Listo, voy yo inmediatamente a la diapositiva. Ahí está, pantalla completa. Bien, como parte del curso de sistemas CAD/CAM, ¿no es cierto? Este capítulo ya pertenece a lo que es la manufactura extractiva. Lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en el capítulo anterior se refiere a la manufactura. ¿Qué manufactura era? A ver, a propósito, en la impresión 3D. ¿Qué manufactura es? A ver, cuando hablamos de impresión 3D es, a ver, ¿qué manufactura? Asistida por computador. Ya, eh, nuevamente recalco, la impresión 3D, ¿qué parte del mundo de la manufactura pertenece? La tecnología CNC, donde yo arranco viruta, ¿no es cierto?, se refiere a manufactura aditiva. La impresión 3D no pertenece a la manufactura aditiva. ¿A qué manufactura pertenece? A ver, la clase de impresión 3D fue una clase que ya fue aprendida, manufactura inteligente. Todas son inteligentes. El control numérico también es inteligente. El CAM es inteligente. ¿Qué manufactura es la impresión 3D? A ver, nadie se ha acordado de la clase que fue hace cuánto, hace 2 semanas, y hablamos de la impresión 3D bastante, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona la impresora 3D? ¿Añade o quita material? Manufactura industrial, profesor. Manufactura industrial. Mm, todo es industrial. Un robot es un producto industrial, ¿no es cierto? Manufactura por adición. Ok, pongámosle este nombre. Así. Esa es la impresión 3D. Entonces estamos ingresando a un mundo donde el control numérico computarizado, que es el CNC, funciona a máquinas que van a arrancar viruta, van a extraer material, van a formar una pieza terminada de un bloque en bruto, ¿no es cierto? Entonces, eso de quitar material, ¿no es cierto? Eso de quitar material, a ver, ¿dónde está esto? Y debe ser extractiva, creo que escribí mal. Este es manufactura extractiva. Ahí está. Ese es el arranque viruta. Y lo que es la impresión 3D es lo que indicó su compañero. Manufactura aditiva. Listo. Vamos a entrar al mundo del CNC.
Primero, términos generales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los términos generales que todo ingeniero debe conocer? Es lo que ya ustedes han visto hace años, el diseño asistido por computadora, donde han aprendido AutoCAD, han aprendido Inventor, ¿no es cierto? O cualquier otro sobre diseño, donde han automatizado sus dibujos. ¿Ok? Eso es historia pasada. Segundo, otro término importante en este capítulo es lo que hablamos, la introducción de la clase, del curso, lo que es la manufactura asistida por computadora, o también se puede decir fabricación asistida por computadora. Las siglas de CAM tiene su denominación en inglés, ¿no es cierto? Lo que es el Computer Aided Manufacturing. Ok. Y otra término es el CNC, que es el tema de ahora, el control numérico computarizado. Las máquinas antiguas, que eran de control numérico, solamente eran así, NC, nada más, Numeric Control. Las máquinas luego, a partir del año 75, fueron CNC, o sea, control numérico computarizado. Lógicamente, ¿no es cierto?, las máquinas de control numérico eran máquinas automáticas, pero no eran programables. No podía yo llevar un código de programación. Tenía que estar parado frente a la máquina digitando instrucciones. Y lógicamente el operador estaba ahí parado 6 horas digitando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no eran computarizadas, solamente eran de control numérico. Ok, a este glosario agregamos otras palabras, otros términos importantes. Si bien es cierto, CAD es diseño, CAM es manufactura y CNC es control numérico, vienen otras palabras, ¿no es cierto? Que mencionamos las primeras clases, que es esto de acá. A ver, en mayúsculas, CAE. Otro, FMS. Otro, por ejemplo, hablemos em, de ingeniería inversa, ¿no es cierto? También hemos hablado, ¿ok? Y había un producto que hacía ingeniería inversa. Es un software que convierte los formatos STL a formatos de diseño, ¿cierto? Ok. A ver, ¿qué es CAE? Mencionamos en las primeras clases. No cae de caer, ¿no es cierto? Sino CAE, que son siglas importantes de nuestro quehacer ingenieril, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe? Ingeniería asistida por computadora. Perfecto. Muy bien, Anthony. FMS, lo mencionamos, ¿no es cierto? También en la primera parte del curso, que está asociado a lo que es nuevo en Estados Unidos y en Europa, que es esto de acá, Lean Manufacturing. Otro que hablé la clase pasada o la clase antepasada, Textile Manufacturing, también, ¿no es cierto? Ok, pero vayamos al FMS. El FMS es cuando yo trabajo, ¿no es cierto?, en una célula de manufactura y tengo CNCs y robots. Ese es un FMS. Repito, ¿no es cierto? Esto no es palabra nueva para un mecatrónico que está a punto de egresar, ¿no es cierto? Si no sabe esto, sí tendría yo un dolor de cabeza con ustedes, porque esta es una palabra conocida. ¿Qué significa? ¿Alguien me dice? Flexible Manufacturing System. Ok. ¿Por qué es flexible? Porque la máquina se adapta al producto, por eso se llama flexible. ¿Ok? Entonces ya, como ven, el glosario crece, ¿no es cierto? Ya tenemos varias ahí, aquí, ¿no es cierto? Es toda una especialización. Veamos entonces ahora sí lo que nos viene a la clase, el control numérico. El control numérico como tal, ¿no es cierto? Es una forma de crear, ¿no es cierto?, procesos automáticos a través de un programa. Ese proceso automático, ¿no es cierto?, que son instrucciones estructuradas ordenadamente, genera un programa CNC y por lo tanto ese programa CNC se ejecuta línea por línea y automáticamente hace un proceso de producción en una máquina CNC. Ahora, a diferencia de una máquina convencional, ¿no es cierto?, ¿quién controla a ese programa CNC? Lo controla una computadora. ¿Y esa computadora qué guarda? Guarda instrucciones netas de la máquina.
posición de la herramienta, velocidades de la herramienta, del usillo, velocidades de avance, posiciones X, Y, Z, ¿no es cierto? Toda esa información lo guarda la máquina CNC. Lógicamente, no es que el programa yo lo hago, ¿no es cierto? Y lo llevo a la máquina y lo va a hacer. No, tengo que preparar a la máquina. Y eso es lo que vamos a hacer más tarde con el grupo uno. La máquina tiene que prepararse. No puede ser directamente con la impresora 3D que llevo el USB y lo imprimo. No es tan fácil, ¿no es cierto? Porque ahí la máquina hay que prepararla. Ok, las máquinas CNC, ¿no es cierto? Actualmente sabemos que las máquinas trabajan en las tres coordenadas, X, Y, Z. Y eso implica a que yo trabaje en los tres ejes. Yo trabaje en los tres ejes. Pero está la aceleración de la tecnología, que actualmente, ¿no es cierto? Cuatro ejes ya existe hace 10 años. Cinco ejes existe hace 7 años. Siete ejes existe hace 2 años. Quiere decir que, miren, está la funcionalidad de una máquina que con tres ejes no es suficiente. Nuestra máquina en vía tiene tres ejes y con eso puede hacer cualquier pieza mecánica. Entonces imagínense que yo maneje una máquina de 4, 5, 6 ejes, hago maravilla, ¿no es cierto? En el Perú solo existe una máquina con 5 ejes y la tiene Faber-Castell. Esa máquina, ¿no es cierto? ¿Para qué la han comprado? ¿Para mirarla? ¿Para ser que son los únicos en el Perú? No. Hacen matrices de moldes de inyección de plástico. Ya no las traen los moldes de Alemania ni de Brasil. Cuesta muy caro. Mejor es comprar una máquina CNC de 5 ejes y hago los moldes. Como las máquinas CNC manejan milésimas de milímetro, como han visto ustedes en teoría de errores, lógicamente cumplen las condiciones técnicas para no estar trayendo un molde que pesa 150 kilos de Alemania, ¿cierto? Ok, entonces uno dirá, pero profesor, ¿cómo es una máquina de cuatro ejes? Si yo solamente puedo conceptualizar físicamente tres ejes. Y en matemáticas me enseñaron que había un cuarto eje, dibujar un cubo en 8 ejes. Ok, ya lo vamos a ver en su momento, ¿cierto? Siguiente, una máquina CNC, ¿no es cierto? Controla la mesa de trabajo, controla el usillo, controla el portaherramientas, controla el carro, controla todos los elementos ahí que están insertados en la CNC. Y todas ellas, ¿no es cierto? Sin necesidad que el operador esté presente. El operador se puede ir a tomar un café y la máquina sigue produciendo, ¿cierto? Pero ustedes dirán, así tan interesante es y tan fácil, ahorita vamos a ver. En un momento vamos a ver qué desventajas tiene, ¿no es cierto? Porque ustedes como mecatrónicos les van a decir, a ver, Enzo, vamos a implementar una CNC en nuestra planta. Evalúame, por favor, este proyecto. Dime si lo compro o no lo compro. Entonces ustedes tienen que evaluarme, ¿no es cierto? Tienen que hacer todo su análisis para hacer si justifica comprar una máquina CNC para mi planta. Ok, miren, ¿cómo trabaja el control numérico? El control numérico, como su nombre mismo lo indica, trabaja con instrucciones. Acá ustedes ven acá las instrucciones. Ahí están. Este es lo que tenemos que aprender nosotros a generar la codificación. No es que tenga que saber Visual C, no es que tenga que saber Visual Chart, tengo que saber Python, no, no tiene nada que ver con esos programas. Esta es una codificación estructurada bajo la norma ISO. Segundo, todas las máquinas de control numérico, como esta que está aquí, que es una máquina HAS, es una máquina de las más importantes que existen en el mundo, ¿sí? Si hablamos de marcas, señores, hablamos de esta compañía. Esta compañía fabrica máquinas CNC de alta producción. Si yo tengo que comprar una máquina, tendría que comprarme Haas, ¿cierto? Masa ya no, Masa pasó de modas, Masa son japonesas. Pero también hay otra marca, no tan cara como Haas, que es esta de acá, Ronnie, ¿cierto? También es otra marca. Pero hablando de Haas, miren su tablero de control. ¿Cómo es su tablero de control?
Ahí vienen ustedes, ven ustedes una serie de botones, ¿no es cierto?, para poder manejar esa máquina y pueda producir desde un perno hasta un engranaje cónico, helicoidal o hipoidal, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto?, cada fabricante genera su tablero de control, ¿no es cierto? Y a la derecha tenemos el maquinado tal como se trabaja en una máquina de producción. Otras, algunas tienen, ¿no es cierto?, una ventana 3D para visualizar la simulación. Digo algunas, no todas, ¿no es cierto? Algunas tienen, otras no. Otras solamente tienen los, las coordenadas de posición, ¿no es cierto? Así es. Ok. Hablando de implementar un sistema CNC en nuestra planta, en nuestra industria, en nuestro trabajo, ¿qué factores debo tener en cuenta? Primero, la precisión, ¿cierto? Cuando yo voy a mandar a fabricar, por ejemplo, imagínense que soy un fabricante de Corea del Sur y necesito contratistas que me provean repuestos y componentes para el vehículo Hyundai. Entonces yo tengo que contratar proveedores. ¿Qué le exijo al proveedor? Le exijo condiciones de calidad para los repuestos que me va a entregar. Y eso, ¿dónde está rondando? Está rondando en la precisión. Por eso es que una máquina CNC me garantiza esto. Si yo le pregunto al proveedor, a ver, pásame, ¿no es cierto?, tu proceso de fabricación para ver si vas a ser mi proveedor. Entonces, el proveedor tiene que pasar toda su lista de máquinas y personal técnico que van a trabajar, ¿no es cierto? ¿Y cuál es lo más importante para mí? Esto de acá. Si ustedes han visto la clase pasada con el profesor Jorge, eso, ¿no es cierto?, llevado a la más alta precisión posible. Milésimas de milímetro. Ni siquiera décimas, ¿no es cierto? Ni siquiera centésimas. Uso, ¿no es cierto? Ni siquiera uso micrómetros. Uso láser para medir. Y ese láser mide milésimas de milímetro. Segunda condición, ¿no es cierto?, es que los diseños han salido de frontera. Ahora se pueden hacer, ¿no es cierto?, diseños bien complejos. En la presentación que hizo Mastercam en Las Vegas el 2019, presentaron el software Mastercam, hizo el águila americana, ¿no es cierto?, el águila americana en metal, extrayéndole viruta, y formó, ¿no es cierto?, el águila americana. O sea, no estoy imprimiendo en 3D, ¿no es cierto? Yo podía imprimir en 3D el águila americana, pero no, estamos hablando de CNCs y estamos hablando de manufactura. Por lo tanto, ya ingreso a otro mundo, donde yo tengo que quitar viruta a un bloque paralelepípedo que al final de 5 o 6 horas de trabajo es una águila americana. Ok, siguiente, ¿no es cierto?, la diversidad de productos. Aquí viene la parte de FMS. ¿Por qué? Miren la palabrita mágica que existe acá. Flexible. ¿Por qué? Porque la industria CNC permite, ¿no es cierto?, que yo pueda convertir mi planta en una planta tipo FMS. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se mastica eso? Se mastica de tal manera que mi planta, ¿no es cierto?, fabrica diversidad de líneas con las mismas máquinas y con las mismas personas. ¿Cómo así, profesor? Imagínense, vamos a la planta de Bacus, vamos a la planta de Alicorp, a la planta de Coca-Cola. Ustedes se van a la planta que tiene una manzana de tamaño. Desde el mezanine suben y miran toda la producción. En ese momento, cuando ustedes llegan, están fabricando sprays, bebidas spray. Al día siguiente, ¿no es cierto?, están fabricando frugos. Al otro día están fabricando Coca-Cola. Entonces, ¿a dónde está la flexibilidad? Está en el objetivo de que mis máquinas, personal, mi personal especializado, no lo tenga que cambiar porque cambie de producto. Hago una diversidad de productos, un portafolio de productos con las mismas máquinas. ¿A eso qué se llama? FMS, ¿no es cierto? Siguiente, que va de la mano con el primero, la reducción de errores, ¿no es cierto?
Y hemos hablado, ¿no es cierto?, de la industria japonesa, de la industria surcoreana, de la industria alemana, la industria americana, ¿no es cierto? Su desechable de un lote de producción es cero. Otro punto importante es los plazos de entrega. Muchas veces tenemos alta producción de autopartes, supongamos rodajes, y estos rodajes, ¿no es cierto?, vienen en lote. Y esos lotes, la única forma de yo producir en cantidad y en masa es usando CNCs y usando sistemas automáticos, ¿no es cierto? Imagínense ahora, miren cómo Pfizer, Moderna, AstraZeneca fabrican vacunas y cómo cada país le pide millones, millones de vacunas. Que lo hacen uno por uno, lo hacen de 10 en 10, lo hacen de 20 en 20, no terminaría nunca. Todo el planeta se enferma y no termina de producir, ¿no es cierto? Tiene que automatizar sus diseños, sus procesos y su ensamble, ¿no es cierto? Y su producción. Y el último punto, que es quizás el más sensible, es que el CNC, ¿no es cierto? Ahorita sigue siendo caro para nuestra industria nacional, pero en la industria extranjera ya se viene usando muchos años. Es por eso que hay muchas marcas ahora disponibles en el mercado de CNCs, por lo tanto, un poco que la competencia hace que estas máquinas ya sean asequibles, ¿no es cierto?, a la mediana y pequeña industria, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Qué ventajas para un CNC? Ya hemos hablado de la precisión. Esa precisión va acompañada de la calidad del producto, ¿no es cierto? Segundo, uniformidad en la producción. Si voy a fabricar una pieza 1000, ¿no es cierto? Tengo que tener uniformidad de calidad, acabado superficial, tratamiento del material, medidas, etcétera, ¿no es cierto? Y eso, ¿no es cierto?, no lo voy a lograr con una máquina convencional, lo tengo que hacer con CNC, ¿no es cierto? Cuarto o tercero es las geometrías. La geometría, que es justo el tema de ahora, ¿no es cierto?, en la parte práctica, en la tarde, es cómo la geometría es el 50% de un programa CNC. De nada me vale hacer un programa interesante cuando la geometría está hecho un desastre. Ese programa no sirve. Cuarto, el fácil intercambio de la producción. Esto de intercambiabilidad, ustedes deben haberlo escuchado en dibujo 2. ¿Y eso va de la mano con qué? Va de la mano con las tolerancias y ajustes, donde me permite a mí que esto que yo aplico en un plano como condición de calidad hace de que las piezas sean intercambiables. Si no, no sería posible ni siquiera comprar un repuesto para mi carro que es del año 2000, ¿no es cierto? Ya no conseguiría repuestos, pero la intercambiabilidad de piezas me permite a mí de que yo pueda tener repuestos intercambiables, ¿no es cierto?, entre modelo, entre marcas, etcétera. Y hablamos de esto, ¿no es cierto?, de los plazos de entrega, acá, de los plazos de entrega, lógicamente a veces todo es para ayer. Siguiente, la reducción de la fatiga del operario. Ya no lo tenemos, no lo tenemos parado frente a la máquina horas y horas, ¿no es cierto? Y finalmente, los niveles de seguridad. En una máquina CNC antigua, no tengo un simulador. No tengo una pequeña pantalla donde yo ver en 3D qué está haciendo la máquina, qué va a hacer ese programa que acabo de ingresarlo. Entonces ya los simuladores permiten eso, ¿no es cierto? Las máquinas nuevas, todas ya vienen con simulador, ¿no es cierto? Un simulador en 3D donde yo veo el recorrido de la herramienta y las condiciones de trabajo y veo antes de prender la máquina si el programa CNC funciona o no funciona. Ahora aún más. Por ejemplo, toda máquina CNC se vende con un GPS incorporado. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver un GPS con una máquina CNC? Es como cuando voy y compro un carro nuevo y lo llevo al seguro y le digo, quiero asegurar mi carro. ¿Qué me dice el seguro? Señor, ¿tiene instalado GPS en su vehículo? No. Coloque el GPS y regresa a conversar con nosotros. Ya los seguros no aseguran vehículos si es que su carro no tiene GPS. Y ahora, ¿qué tiene que ver con la máquina CNC? ¿Tienen idea? A ver.
¿Por qué tengo que comprar una máquina CNC con un GPS incorporado? Y aún más, los fabricantes de CNC ya no venden máquinas CNC si no tienen un GPS dentro. ¿Cuál sería la razón? A ver, seguridad. ¿Qué tipo de seguridad, Leider? ¿A qué te refieres con seguridad? Tema de transporte. Más que eso, ¿ah? Más que eso, y aún más. Si fuese tema de transporte. A ver, dime. Me refiero a la seguridad, más que todo en el manejo de qué empresa o qué industria los está utilizando. Ok. ¿A qué lleva eso, por ejemplo? ¿Qué podría suceder? Puede que yo compre una máquina CNC y la pueda vender a a una industria y la cual tenga defectos o pierda un tipo de garantía. Con el GPS se puede visualizar mejor de qué industria está yendo esa máquina. Ya, más o menos está por ahí. Más o menos está por ahí la respuesta de Cajusol. Miren, ¿cuál es la condición? Las máquinas CNC, señores, fabrican armas. Entonces, yo puedo comprar una máquina CNC como persona natural. Estados Unidos o Japón no me va a vender. Va a vender a una empresa. Esa empresa reside ¿dónde? Supongamos, Argentina. Compra una empresa argentina una máquina CNC. ¿Qué hace Argentina? ¿O qué hace esa empresa con esa máquina? La puede vender a Libia, la puede vender a Siria o la puede vender a Corea del Norte, ¿no es cierto? ¿Y qué está pasando ahí? Pueden fabricar y traficar armas, ¿no es cierto? Por eso es que ahora las máquinas CNC, a partir del 2001, ¿no es cierto? A partir del 11S, toda máquina CNC, ¿no es cierto?, viene con un GPS. ¿Dónde está el GPS? No sabemos dónde está. Solamente el fabricante sabe dónde le ha colocado el GPS. Y el fabricante, ¿no es cierto?, sabe dónde están sus máquinas CNC en el mundo. Tiene su mapa ahí, ¿no es cierto?, de pared a pared. ¿Dónde están sus máquinas CNC? Entonces, si hay una máquina CNC cuyo destino es desconocido, inmediatamente van y decomisan, ¿no es cierto? A la empresa que ha vendido o que ha comprado, la tienen que, ¿no es cierto?, hacer un control mucho más estricto. Ok, lógicamente, todo tiene desventajas, ¿no es cierto? Así las impresiones 3D también tienen desventajas, ¿no es cierto? Igualmente la CNC, lo mismo. Principal desventaja, el costo de los accesorios. Son demasiado caros. Una broca de acero rápido para un taladro convencional puede costar hasta 15 soles. Una broca o una fresa tipo espiga para una CNC puede costar, ¿no es cierto?, de $50 para arriba. Y eso, estamos hablando de una fresa. Entonces imagínense que sea una fresa que tiene insertos. Cada inserto vale, ¿no es cierto?, $50. Y una fresa tiene 5, 6, 8 insertos. Entonces ahí está la contraparte, ¿no es cierto? ¿Por qué, no es cierto? No puedo de repente implementar fácilmente un CNC en una planta. Segundo, necesidad de cálculo y programación. Ahí está el tiempo de preparación de la máquina, ¿cierto? Ahí donde yo a veces me tengo que demorar, puede ser 5 horas, 6 horas, 8 horas, dependiendo de la complejidad, para hacer el programa CNC, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que colocar todos los datos en ese programa. Velocidad de corte, velocidad de avance, revoluciones, este tipo de material, ¿cierto? Todo eso, de esas condiciones tecnológicas, ingresarlas a un programa CNC. Tercero, el costo de mantenimiento. También es un punto en desventaja. ¿Por qué? Por esto que está aquí. ¿A qué me refiero? Una máquina CNC, ¿no es cierto?, es una máquina muy especializada que integra, ¿no es cierto?, sistemas, ¿no es cierto?, lenguaje máquina, PLCs, mainboards, que están ahí insertos en un solo sistema. Y aún más, esa máquina tiene que funcionar con precisión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Si una máquina se malogra, ¿qué hago yo? Imagina que estoy en Plástico Rey. Se malogra la CNC. Estamos produciendo ahí y se malogra. Paramos la producción y a buscar un técnico especialista. Y miren, en el Perú hay poquísimos. Yo conozco a 4, nada más.
Y esos 4 están, ¿no es cierto?, como Tupac Amaru, que los llevan a todos los sitios. Estas personas especialistas, hay pocas, imagínense, mira, técnicos de TechSoup, egresan de TechSoup, o estudian 3 años, se van a Brasil, estudian 1 año o 2 y se especializan en mantenimiento de máquinas CNC. Vayan donde vayan, van a entender trabajo. Vienen acá al Perú y les aseguro que ganan más que nosotros todos juntos. Un diagnóstico, este técnico cuesta $800. Un diagnóstico nada más. Y el diagnóstico simplemente es prende la máquina, escucha el sonido, va al tablero, chequea, listo. Ya, señor. Le podemos arreglar esto en 8 horas. Regreso mañana. No, ahorita, ya. $5,000, ¿cierto? Así es. Y la planta paga, ¿no es cierto? Porque justifica, ¿no es cierto? Inclusive hasta si le doble el precio, $10,000, va a pagar la empresa, ¿no es cierto? Ese es, ¿no es cierto?, la desventaja porque requiere altos costos de mantenimiento. Y finalmente, ¿no es cierto?, el último, que sería también una desventaja, cuando nosotros queremos recuperar la inversión, ¿no es cierto? Para esto ya yo tengo que hacer un análisis financiero. Para eso me pueden decir, a ver, ¿cuánto voy a gastar? ¿Cuánto cuesta la máquina Haas? $50,000. Perfecto. Dime, ¿en cuántos años se va a pagar esta máquina? Y ustedes tienen que hacer el cálculo, ¿no es cierto? Para eso no son técnicos contratados en ATI, son ingenieros mecatrónicos que tienen que hacer un cálculo tipo proyecto, ¿no es cierto? Bien. Pregunten, señores, pregunten, interrumpan, ¿no es cierto? Acá hay mucho tema que conversar, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre una máquina convencional, de una maestranza, de un taller, con una máquina CNC? Una máquina convencional, ¿no es cierto?, lo opera un solo operario. Quiere decir que ese operario es especialista y solo se centra en esa máquina. ¿Puede perder de vista esa máquina? No, en ningún momento, ¿cierto? En cambio, si yo tengo máquina CNC, un operador puede manejar 2, 3, 4, 5 máquinas a la vez. Ven la diferencia, ¿no es cierto? Y ven también una contraparte de lo que, si es justificable o no tener una máquina CNC. Segundo, el operador que está frente a un torno, una fresa, tiene que estar permanentemente consultando un plano, ¿no es cierto? Chequear las medidas, agarrar su vernier, agarrar su micrómetro, chequear el plano, ¿no es cierto? El plano llega totalmente manchado cuando se termina el producto, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en un taller CNC? El plano se consulta una sola vez al momento de preparar el programa. ¿Ven? Como ven la diferencia. El plano llega limpiecito, estoy en mi oficina, preparo el programa, simulé, listo, se archiva el plano. Y nos vamos con el programa a la máquina, ¿cierto? Y el plano ni siquiera se ha manchado, ¿cierto? Siguiente. En una máquina convencional necesito que la persona tenga una amplia experiencia. Ya hemos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, máquinas gigantes en Cima Callao, donde hacen mantenimiento a los buques petroleros, tienen tornos que tienen más o menos 60, 70 metros de bancada. Imagínense, es un torno convencional. Por lo tanto, esa persona tiene su vernier y su micrómetro que la agarra entre 2 personas. Imagínense. Tengo que medir con el micrómetro 1 metro de diámetro. Entonces, entre 2 personas agarran el micrómetro. Imagínense, ese micrómetro inclusive está con una pluma ahí, ¿no es cierto? Esa persona, ¿cierto? ¿Cómo trabaja ese eje? Imagínense. Es un experto. En cambio, en una máquina CNC, no necesariamente necesito una persona experta. De repente experta sí en geometría, en procesos, en condiciones tecnológicas de velocidad de corte y avance y material, ¿no es cierto? Siguiente, el operario convencional, ¿no es cierto?, tiene que manejar la velocidad, el avance, la profundidad, si es acabado, si es desbaste, si es rosca, si es agujero, si es rosca interior, etcétera, ¿no es cierto? En cambio, en la convencional, todo se hace en el programa, ¿cierto? El programa tiene todas esas condiciones requeridas para la pieza.
Y finalmente, ¿no es cierto? Hay cosas que no se pueden hacer en una máquina convencional. Es imposible. Y ahora, como la industria ha avanzado, ¿no es cierto? Ahora sí ya es posible hacer máquinas y autopartes bastante complejas. Prácticamente todo lo que yo diseñe en Inventor, SolidWorks, es posible fabricar, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya tienen ahora dos formas de tomar decisión. Yo les presento una pieza compleja. Entonces ustedes, ¿qué hacen? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Dónde va a trabajar esta pieza? ¿Cierto? Segunda pregunta, ¿qué material necesita? ¿Qué material es necesario? O ustedes lo deciden, o de repente el cliente ya viene con un material predeterminado porque ya lo calcularon. Y si no, ustedes tienen que calcularlo. Y tercero, dependiendo de las condiciones de trabajo, ok, uno decide. ¿Lo imprimimos en 3D? No, lo vamos a maquinar. Entonces entramos al mundo de las CNCs para maquinarlo, ¿cierto? Miren un torno CNC de producción, de alta producción. Esta máquina, ¿no es cierto? Como ven, miren, tiene su tablero. Ese tablero de control, ¿no es cierto? Me permite a mí administrar y gestionar todo el proceso de fabricación, ¿no es cierto? Y como es un torno casi similar a un torno convencional, aquí es el sujetador de piezas. Ese sujetador se le llama así, shuko. Como también voy a colocar piezas cilíndricas acá, aquí está la contrapunta que fija ese material, ¿cierto? Contrapunta. Y además, lo más importante, aquí están las herramientas. Esto, ¿no es cierto? Le llamamos el pool de herramientas, abanico de herramientas, donde están todas las herramientas intercambiables. Como cuando yo presiono botón verde en mi tablero de control y esto empieza a producir, ¿no es cierto? Ya no hay forma de pararlo. Tiene que terminar. Y aún más, por la parte posterior aquí, es un alimentador de material, ¿no es cierto? Que ingresa al SHUC aquí. Entonces automáticamente ingresa el material y se va fabricando. Este disco, ya, este abanico va girando, ¿no es cierto? Va girando y va alimentando y va haciendo los procesos fase por fase, ¿no es cierto? ¿Ok? Otro caso, la fresadora. La fresadora, ¿cuál es la diferencia? Es igual, tiene también tablero de control. Tiene ahora ya no un SHUC, tiene una mesa de trabajo. Y en esa mesa se coloca la prensa con la pieza, ¿no es cierto? Esta es la herramienta, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí va el usillo. Acá dentro, en forma horizontal, está el abanico de herramientas, ¿no es cierto? Ahorita van a ver cómo es un abanico de herramientas horizontal, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, como ven ustedes, es muy diferente a una máquina CNC académica, que como es la nuestra, una máquina CNC de alta producción. Ok, miren los tableros de control, de todo tipo. Cada compañía le ha diseñado el tablero mejor posible según su parecer. Lógicamente todos tienen algo en común, ¿no es cierto? ¿Qué observan? ¿Qué tienen de común todos esos tableros de control de una CNC? ¿Qué tienen de común? Aparte de los botones, ¿ah? Aparte de los botoncitos tipo teclado, ¿cuál sería la similitud? ¿O qué es lo importante que debe tener ya, pantalla, digamos? Ya, ese es uno. Ok, miren, todas tienen pantallas, pero algunas tienen pantallas, ¿no es cierto? De simulación en 3D, ¿no es cierto? Tienen pantalla de simulación en 3D, como es esta de acá, de simulación en 3D. Otra de simulación en 3D por acá, ¿no es cierto? Y otra pantalla de posicionamiento, así, ¿no es cierto? Como acá, ahí, ok. Y algo común, ustedes van a ver, miren lo importante. ¿Qué es esto de acá? Lo que acaba de indicar su compañero. Es un botón de emergencia. A pesar, ¿no es cierto?, de ser una máquina que tiene simulador,
que tiene un control de posición de la herramienta, tiene un control de velocidad de cada una de las herramientas que vamos a implementar, tiene un control de qué avance y cuánto de sección de viruta estamos consumiendo. Está el botón de emergencia, ¿no es cierto? Porque siempre, ¿no es cierto?, pueden haber colisiones, puede haber crash, o puede haber algún error de la máquina, ¿no es cierto? Y es necesario detenerla en ese momento. ¿Ok? Entonces, esos son los controles. Bien, miren, acá tiene una máquina, esta es una fresadora, ¿no es cierto? Una fresadora, que lógicamente, como es una máquina de producción, está cimentada, ¿eh? Está cimentada. Acá, nuestra fresadora CNC de vía no está cimentada. Está como si fuese un escritorio. ¿Por qué? Porque esta máquina trabaja, ¿no es cierto?, a 10.000 revoluciones. Imagínense, a 10.000 RPM. Cualquier vibración es un enemigo de la precisión, ¿no es cierto? Por lo tanto, estas revoluciones, ¿no es cierto?, no puedo garantizar que un autoparte, un rodaje salga preciso si es que no está cimentado, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que estar cimentado. Inclusive, cuando ustedes hagan visita a planta, cuando ya regresemos a la normalidad, esta es una losa de concreto, así, aislado del resto de la planta. Quiere decir que yo tengo esa losa de concreto, ¿no es cierto?, aislada del piso normal del taller, ¿no es cierto? Así. El piso normal del taller es así, ¿cierto? Entonces, el piso es este, ¿no es cierto? El piso es este. Está, ¿no es cierto?, ese piso aislado de la base de la máquina, porque trabaja a altas revoluciones, ¿no es cierto? Ok, ¿qué más? Y vamos a ver un poco los implementos que tiene una CNC. Lo que hace, ¿no es cierto?, que sea una industria sofisticada y además estos elementos y accesorios sean de alto costo, ¿no es cierto? Miren, los conos, las pinzas, los portaherramientas. Y miren esto de acá, que no se vio en una máquina, pero se ve acá. Miren el abanico de herramientas. Miren la complejidad con que se fabrica una pieza. Puede usar todas o no puede usar todas, pero diríamos que si vamos a hacer un molde de inyección de plástico, maneja y usa todas, ¿no es cierto? El intercambio de piezas es instantáneo, ¿no es cierto? Este rodillo tipo cadena, ¿no es cierto?, que gira alrededor de esta base roja, ¿no es cierto? El cambio de herramienta es simplemente una instrucción dentro de la línea de programación, ¿no es cierto? Como cada una tiene su numeración, este es T01, T02, T03, nosotros vamos a ver ahora en la tarde que lo llamamos así, ¿no es cierto? Una instrucción, T01, llama a la herramienta 1, cambio de herramienta. Una instrucción. Otra instrucción, quiero que gire a 1500, sentido horario. Ya está. Esto es lo que en la tarde, ¿no es cierto?, nuestro técnico Edson va a operar manualmente, porque está configurando la máquina, y luego simplemente esto será una línea de programación. Ya, simplemente cambia y hace, ¿no es cierto? Ok. Comenté sobre una fresa que tiene insertos. Miren acá, esta es una herramienta, un cabezal, un portaherramienta, donde cada una de estas pastillas es eh, un inserto que tiene la fresa para quitar viruta, ¿no es cierto? Entonces, estos son desmontables, ¿no es cierto? Son insertos desmontables, donde ya, ¿no es cierto?, se acaba la pastilla, quito la pastilla y lo vuelvo a colocar, ¿no es cierto? De tal manera que al desgaste de la herramienta, al desgaste de la pastilla, que en realidad le decimos pastilla, pero en realidad es un inserto, ¿no es cierto? Es un inserto. Los insertos muchas veces son de diamante o de rubí. Por eso son demasiado caros. Pero sí, ¿no es cierto?, hacen un acabado extraordinario, ¿no es cierto? Bien, vimos. Entonces vamos a trabajar entonces ahora con algunos ya elementos importantes para hacer la programación. Miren acá otro portaherramienta vertical. Este es un abanico de herramientas. Ahí está. Bien, ¿cómo es que ingresó el mundo del CNC a la industria? A medida que ya una máquina CNC obedecía instrucciones,
al colocarle yo instrucciones a una máquina, tenía que estandarizarlo. Si no, iba a ser un pandemonio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo ISO? ISO empezó a normalizar, ¿no es cierto?, el lenguaje de programación. A partir, ¿no es cierto?, ya del año 65-70, ¿no es cierto?, y al ya tener máquinas de CNC ya en la industria, ¿no es cierto?, ustedes han visto la historia que narró Jorge, la industria 4.0, ya teníamos que normalizar. ¿Qué se hizo entonces? Se creó una norma ISO para todas las máquinas CNC. De tal manera, ¿no es cierto?, que el lenguaje estándar que se usa y se va a usar en el curso es este de acá, Fanuc. Ese es el lenguaje estándar que empezó, inclusive existe la compañía Fanuc, ¿no? Pero Fanuc creó el primer grupo de códigos. Entonces, ¿qué hizo? Le propuso a Fanuc que sea su estándar y Fanuc aceptó y pasa ahora a ser norma internacional, ¿cierto? La 6983. Ahí partió el control numérico estandarizado. Quiere decir que ya todas las máquinas salían con un lenguaje de programación incorporado. La mayoría, hasta ahora, desde el año 65, todas salen con Fanuc incorporado. Pero ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Ha ido evolucionando. De tal manera, ¿no es cierto?, que ahora existe, ¿no es cierto?, el Fanuc original, que le llamamos así, Fanuc 0. Ese es el Fanuc según norma ISO. Pero, ¿qué ha pasado? Cada fabricante le ha ido variando un poco al lenguaje de programación. Le ha ido variando el código G y el código M. De tal manera que en el caso nuestro, nuestra máquina que tenemos en vía, el Fanuc tiene esta versión, 21. Y aún más le ha asociado M porque se trata de una fresadora. Así. Ahora la pregunta es, ¿sigue siendo normalizado el Fanuc? Sí, sigue siendo normalizado. Solo que está personalizado con la versión 21M que la compañía Enco le ha colocado. Entonces, no debería suceder, ¿no es cierto? En la ingeniería, ustedes saben, todo debe estar normalizado. Pero cada fabricante, ¿no es cierto?, digamos que le coloca algo adicional y ya le cambia de versión. Entonces, ¿cuál sería la desventaja? No hay ninguna desventaja. Yo programo en Fanuc 0 y el Fanuc 0 funciona en todas las máquinas. Por lo tanto, no hay problema, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? O la ventaja es que Enco, digamos, lo que yo puedo hacer en Fanuc 0 con 3 líneas de programación, en Fanuc 21 lo hago con una sola línea. Digamos que es una ventaja, ¿no es cierto? Se ha abreviado algunos comandos. Las librerías o sus rutinas se han ampliado, por lo tanto, lo que hacen 3 líneas en un estándar lo hacen en una línea en la máquina Fanuc, por ejemplo, ¿no es cierto? Y así cada compañía, cada compañía ha variado su Fanuc. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar entonces a ver cómo se estructura un programa CNC. ¿No es cierto? Un programa CNC no es complicado. No estoy hablando ni de macros, ni de tablas dinámicas, ni de lenguaje C, ni de lenguaje Python. Es un lenguaje estructurado directamente. Acá está, miren. Algo que publiqué ayer en la noche en el Workplace. Esta es la estructura de un programa CNC. Profesor, ¿es complicado? No, no es complicado. ¿Por qué? Porque no toda esta línea va en una programación. No todo esto. Pueden venir algunas, ¿no es cierto? Pero están todas como referencia. Por ejemplo, que ahora vamos a hacer en la tarde ejercicios de perfil de fresado, nosotros vamos a dominar, porque es el 50% del programa, todo esto. Ahí está, todo esto. Ese es el 50% de un programa, imagínense. El 50% de un programa es eso. Entonces me interesa, ¿cierto?, que ustedes dominen la geometría. Segundo, ¿qué otro dato tiene una línea de programación? Una línea de programación, miren, tiene velocidad. Ahí está. Velocidad. ¿De quién? De Lucío. ¿En qué valor? Digamos n, ¿no es cierto? Así. Entonces, cuando yo indique la velocidad de Lucío,
indicaré como hace un momento escribí, S 1500. ¿Qué significa? Que el lucío en ese momento va a girar a 1500 sentido horario. Ya está. Otro ejemplo, otro dato. La velocidad de avance. Acá está. Velocidad de avance. También es otro dato. ¿No es cierto? ¿Y cómo lo ingresamos? Con F. ¿Cómo lo escribo? En una línea de programación. Por ejemplo, puedo poner F 120. Significa que en ese momento el avance de la herramienta, cuando la máquina lee ese código, tiene que esa herramienta avanzar, o esa mesa avanzar con esta velocidad. Así. Listo. M es una función auxiliar que ya le he usado acá, miren, M3, que es giro horario. Ya le he usado, pero no es que todo se usa a la vez, ¿no es cierto? Puedo ir usando primero geometría, luego avance, luego velocidad, cambio de herramienta, giro horario, giro antihorario, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero la estructura general está en esta lámina. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Ninguna? Yo Profesor, pregunto entonces. una Sí, pregunta. dime. Cuando no pongo, por ejemplo, el S en mi fila de comandos, ¿qué tiene por defecto la máquina CNC que de la velocidad? Del, Ah, ya, bueno. Ok, buena pregunta. Miren, miren este ejemplo. Miren este ejemplo. Cada uno es una línea de programación y no todas tienen lo que está en la lámina anterior. Por ejemplo, la primera línea, cambio de herramienta. Ya está. ¿Qué cambio de herramienta? Llama a la herramienta número 2. El abanico total que tiene la máquina llama al número 2. A esa herramienta le asigno esta velocidad y esa rotación horaria. Ya está. En la siguiente línea, hago un movimiento rápido a esta coordenada. Ya está. Hago un movimiento controlado a esa coordenada. ¿Con qué avance? 0.15. Aquí hay que indicar así. A es igual 0.15 milímetros por revolución, por si acaso. ¿Ah? Ahí está. Siguiente línea. Miren, ya no habla ni de S, no habla ni de T, ni habla de F. ¿Qué asume la máquina? Está usando esta velocidad para todo el programa. Está usando este avance para todo el programa, hasta que yo le indique lo contrario. Movimiento rápido a esta coordenada. Movimiento rápido a esta coordenada. Movimiento rápido a esta coordenada. Y hace una secuencia geométrica, ¿no es cierto? Como ven, cada una, repito, es una línea de programación donde todos los parámetros de la estructura de un programa CNC no necesariamente tienen que estar todos a la vez en una misma línea. Pueden ser varias líneas, así es. ¿Ok? A ver, por ejemplo, este es un ejemplo sencillo, este es de torno. Vamos a ver aquí, ¿dónde está? Acá. Miren, a ver, vamos a traducir. Vamos a traducir. Observen. Llamo a la herramienta 1. Giro, cambio de herramienta. Esto podría haber estado junto, en una sola línea. Podría haber estado junto en una sola línea, así. T01. Si lo han escrito en dos líneas, no es que sea error. Ya está. Basta que ahí se haya escrito así. Cambio de herramienta con la T01. Luego miren, movimiento rápido a esta coordenada. Ya está. Movimiento controlado. Y miren, geometría, 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 geometría. Y fin de programa. Ya está. Ese es un programa CNC. Y acá, miren, tiene datos técnicos que podrían, miren, aquí lo han puesto en la misma línea. Digamos, no es aconsejable, es mejor ponerlo en una línea independiente. Después de T0106 podría venir acá, ¿no es cierto? Ese programa podría venir acá. Y controlo mejor, ¿no es cierto? Controlo mejor, así mejor, así sería. De tal manera que yo separo la geometría con las condiciones técnicas de avance y revoluciones, ¿no es cierto?
Ya vamos a hacer un programa real, ¿no es cierto? Que luego va a tener que funcionar en la máquina de vía cuando lo mandemos a través de WhatsApp el código a nuestro técnico, Edson. Ok, ¿alguna pregunta ahí? ¿Ninguna? Profe, A ver. tenemos el bloque con número. Ah, ok, eso esperaba que me pregunten. A ver, mire, ¿esto qué es? Es la secuencia del programa. Es la secuencia del programa. Está de 10 en 10, N10, N20, N30 y esto es secuencial. Algunos, algunos fabricantes los ponen así también. N100, N110, N120, así. Otros le ponen así. N, digamos, 1, N2, N3, N4. Pero, ¿cuál es lo más recomendable? Esto no es recomendable. Si yo me olvido de una instrucción y quiero colocarla acá al medio, no tengo qué número ponerle. No hay un y medio, ¿no es cierto? No hay forma. En cambio, si es de 100 en 100, aquí puedo colocar un valor, ¿no es cierto? Me olvidé de una instrucción, me olvidé de colocar el avance. Entonces ahí puedo ingresar, ¿no es cierto? N, ¿qué N? Digamos N 105. Ya está. Y coloqué una línea que me olvidé. Igual acá, ¿no es cierto? Me olvidé de una instrucción acá, N55. Entonces, en conclusión, esta columna es la secuencia de programación, ¿cierto? La secuencia de pasos que va a hacer la máquina línea por línea. ¿De acuerdo? Bien, hemos hablado de funciones G, hemos hablado varias funciones G, por lo tanto, hay que familiarizarse a partir de ahora con estas funciones. Porque esto va a ser, ¿no es cierto?, nuestro quehacer para hacer un programa CNC. Estas funciones G es del lenguaje FANUC. El lenguaje FANUC estándar, el lenguaje FANUC 0. Por ejemplo, cuando yo necesito que una herramienta avance rápidamente, uso G0. Basta que escriba G0 nada más, no es necesario escribir G00. ¿Ok? Basta y suficiente que escriba G0. Ya está. Ya lo interpretó la máquina. Siguiente, interpolación lineal. Mejor dicho, avance controlado. Avance con arranque y viruta. Entonces esto hay que tener en cuenta. Para acordarse, usaré G1 cuando la herramienta está en contacto con la pieza. Está, ¿no es cierto?, arrancando viruta. Y decir que ya debo controlar la velocidad. Y en G0, la máquina usa la máxima velocidad posible para trasladarse de un punto a otro. G01 ya no. G01 utiliza la velocidad predeterminada o la que yo haya colocado en una línea anterior de programación. Por eso se llama controlado. G2, cuando tenga que hacer desplazamientos horarios o antihorarios. Quiero que la herramienta haga una curva, que no se vaya recto, ¿no es cierto? Haga una curva. Ya lo vamos a ver en su momento. Otro, por ejemplo, es cuando trabaje con máquinas que tengan, ¿no es cierto?, 4, 5, 6 ejes, es este de acá, miren. Mayormente, ¿no es cierto?, en nuestro caso vamos a trabajar en una máquina de 3 ejes, por lo tanto, estaremos dibujando por defecto en el plan XY. Y para el programa, interprete que lo que usted ha codificado pertenece al plan XY, hay que ponerle la función G17. Pero, como el programa FANUC es un programa universal para hacer también fresados en 3 dimensiones, entonces existe el G18 y existe el G19. No lo usaremos porque el curso no alcanza para tanto, pero ya ustedes tengan presente que existen estos dos parámetros para hacerlo a cualquier plano de nuestro espacio tridimensional. Y los últimos, importantes, es cuando yo necesito trabajar coordenadas absolutas y coordenadas relativas. Esto ya lo han visto en AutoCAD, no es nada nuevo, por lo tanto hay que acordarse. Las coordenadas absolutas, ¿no es cierto?,
son las mismas coordenadas cartesianas que ustedes han visto en secundaria, ¿no es cierto? Entonces eso no tiene nada de nuevo. Coordenadas cartesianas. El siguiente sí es importante, ¿por qué? Porque son relativas. Y al ser relativas, la máquina no le llama coordenadas relativas. Le llamamos por relación nada más con AutoCAD. Se llaman así, coordenadas incrementales. Eso hay que tener presente. Cuando leamos el manual de la máquina, van a ver que no dice en una parte relativa. Dice incrementales. Por lo tanto, es lo mismo. Ok, entonces así como existen las funciones G importantes, por si acaso son más de 60 funciones G, pero estamos indicando las más importantes para nuestro caso en esta clase y la siguiente, la de la tarde. Ok, funciones M. A ver, las funciones M. Tenemos las más importantes, pero estas importantes, ¿cuáles son las más usadas? A ver, esto que hace un momento lo usé, ahí está. O sea, en una línea de programación, yo indico S, 1200, y le tengo que indicar sentido horario, ¿cierto? O también puedo colocar así, S, 1500, M4. Ahí funciona M, ¿no es cierto? Otra que vamos a usar es fin de programa, este de aquí, M30. Y ustedes vieron el ejemplo anterior. Al final, siempre se coloca M30 porque ahí termina el programa, la máquina ¿no es cierto?, se resetea y termina de fabricar, ¿no es cierto? Y esto que no es importante, ¿no es cierto? No deja de ser importante, como he dicho, porque esto es, ¿cierto?, usar el refrigerante. ¿Para qué? ¿Para qué se usa el refrigerante? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Para qué tendría que usar refrigerante? ¿Y por qué hay un código M que me dice que prendo el refrigerante y apago el refrigerante? O sea, es tan automático todo que todo se hace solito, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿por qué tengo que usar refrigerante? No dañar los utensilios y depende del material. ¿Ok? Hay materiales muy duros. Ok, miren, ¿cuál es el objetivo de usar refrigerante? El refrigerante se usa pensando en la herramienta. Si quiero que la herramienta, que vale caro, más que la propia pieza, ¿cuál protejo? Protejo la herramienta. La herramienta tiene que estar a una temperatura estable, de tal manera que la pastilla no se despostille, no se desgrane, el diamante dure, ¿no es cierto? Por eso es que yo tengo que mantener a una temperatura adecuada ese maquinado, ¿no es cierto? Por eso es que es muy importante en un operador CNC pensar en que tiene que prender el refrigerante desde el programa, no en la máquina, desde el programa, ¿no es cierto? Ok, a ver, un programa sencillo para trabajar programación. A ver, la pieza es una pieza plana que está sobre la mesa, ¿no es cierto? Y yo tengo que hacer este recorrido con la herramienta. La herramienta tiene que hacer este recorrido. ¿Dónde va a empezar? Si vemos la figura de abajo, la pieza no está en el origen. Este recorrido de la herramienta, ¿no es cierto?, está fuera del origen. El origen está acá. El punto de inicio de la herramienta está aquí. Por lo tanto, ese punto de inicio es conocido, ¿no es cierto? Podríamos poner que es 10,10, ¿no es cierto? Ese es el punto de inicio de la herramienta. Pero el cero pieza está aquí, en el origen 00. ¿No es cierto? A ver, vayamos a regresar a la mesa. A ver, por ahí tenemos una mesa de trabajo. O como la figura que está en el aula virtual, ¿no es cierto? Vamos a regresar al aula virtual. A ver, acá está. Miren, ahí está. Esta es la mesa de trabajo, miren. Esa es la mesa de trabajo. El 00 está por acá. Por ahí está el 00. Ya está. Ese 00 es de la pieza, no es de la máquina, por si acaso. Es de la pieza. Entonces yo tengo que trasladar mi herramienta hasta ese punto
pero todavía desde arriba, sin pegar, ¿no es cierto? Y luego voy a bajar y va a ser ese recorrido geométrico, ¿no es cierto? Así, ¿no es cierto? Ok, entonces regresamos al programa. Acá. A ver, empezamos. La herramienta parte con esta función G. Esto ya lo vamos a ver en la tarde, ¿ah? En la tarde vamos a detallar esto. En la tarde vamos a detallar esto, ¿ok? Junto con Edson nos va a explicar cómo es que se hace el traslado de origen, ¿ok? Ya lo vamos a ver en la tarde. Siguiente línea. Llamo a la herramienta 1, giro, cambio de herramienta M6. Ya está, ¿ok? Siguiente. Esto lo vamos a ver en la tarde también, ¿no es cierto? Vamos a ver en la tarde cómo se hace la compensación de, de longitud de la herramienta. Ok, N40. Ahí empieza la geometría, miren. Ahí empieza la geometría y termina acá. Ahí está, ¿ves? Ahí empieza la geometría, ¿ves? Ahí empieza la geometría. En N40. Y termina en el N120. Como ven, miren, tan importante es esto que si yo no hago una buena geometría, ¿no es cierto? Mi programa CNC no sirve, ¿no es cierto? Ok, a ver, ¿qué significa? Veamos. N40 dice, se va rápidamente con G0 al punto 1010Z2. Ojo, ¿ah? Se va rápidamente, recuerden que G0 es avance rápido, al punto 1010, altura Z2. Sí, yo tengo mi mesa de trabajo, digamos acá. Imagínense que yo tengo mi mesa de trabajo, ¿ah? Tengo mi mesa de trabajo por acá. Y la pieza, el recorrido geométrico está aquí. Ahí está, mira, ahí está el recorrido. ¿Dónde está mi punto 00? Mi punto 00 está aquí. Ahí está. Ahí está mi punto 00. Este es 00. 0,0. Y el otro es, ¿qué punto? A ver, ¿están atentos? ¿Qué punto es ese? 10,10. Perfecto. 10,10. Muy bien. Ya está. Listo. Empezamos entonces a trabajar. Viene acá, ahí, ¿no es cierto? Punto 40, posición 40, G0, 10,0 y la herramienta ¿dónde está? Ah, eso es lo más importante. La herramienta está a una altura de Z2. Quiere decir que la herramienta no está tocando, ¿no es cierto? ¿Se perdió la pantalla? A ver, algo pasó. Algo pasó. Vamos a ver, no nos preocupemos. Vamos a cancelar. Un ratito. Se perdió. Profe, a mí sí me sale. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a arreglar eso. No se preocupe. Vamos a... Se perdió la pantalla. Ya. A ver. Voy a... Profesor, ya se arregló la pantalla. ¿Ya se arregló? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, de todas maneras voy a dejar de compartir un ratito y voy a compartirlo de nuevo, ¿ya? Para que se refresque la pantalla. Se ha cansado, se ha aburrido y hay que compartirla de nuevo. Ya está. Me voy a mi, a mi diapositiva que estaba acá. Ahí está. Listo. Pantalla completa. Estamos hablando entonces de esta posición. Ya está. ¿Qué significa? Si yo veo, miren, frontalmente la pieza, imaginen que esta es la pieza, o esta es la mesa, y esta es la pieza, ¿cierto? Ahí está la pieza. La herramienta está a una altura de Z2, ahí. Esta distancia es Z2, ¿no es cierto? Todavía no está en contacto con la pieza, ¿no es cierto? Todavía está al aire. Esto vale 2 milímetros. Mejor dicho, Z igual 2. Les hago una pregunta. ¿Cuánto vale esa superficie? ¿Cuánto vale esa superficie? ¿Alguien tiene idea?
¿Cuánto vale lo que está marcando la segunda flecha? 2 milímetros. 2 milímetros es la distancia de la pieza hacia la herramienta. Ojo, esta es la herramienta. Este de aquí es la herramienta. 1, no señores, es 0. Z igual 0. Así es. Esa superficie vale 0. Cuando la herramienta toca la pieza, eso es Z0. Si la herramienta penetra, ya sería Z negativo, ¿no es cierto? ¿Ok? Seguimos. ¿Qué hace la línea N40? Se posiciona a 10, 10 y a una altura de 2. A una altura de 2. Siguiente paso. Dice, se va a ir en un avance controlado. ¿Por qué? Porque ya va a quitar viruta. Ojo, va a quitar viruta. Va a ser la ranura. Va a ser esa línea maquinada. ¿Cuánto penetra la herramienta? Miren, 0.5 negativo. ¿A qué avance? 250 milímetros por minuto. Entonces ya vamos interpretando el programa, ¿no es cierto? Vamos viendo que la secuencia de la herramienta, ¿no es cierto?, es progresiva. ¿Qué más? Luego dice se va al Y40, ¿cierto? Y40. Quiere decir que la herramienta estaba inicialmente aquí, ¿no es cierto? Que es el punto 40. Ya está. Y el punto 50, ¿qué dice? El punto 50, ¿qué es? El punto 50 es hacer este desplazamiento, así, hasta Y40. Por lo tanto, ¿cuánto vale este punto? ¿Dónde está el 50? En forma cartesiana, vale 10,50. Vamos a hacer más chiquito, si no vamos a llenar de mucha letra. Ahí está, 10,50. Ya está. ¿O ven? Geometría. Siguiente punto, acá. Siguiente punto, aquí. Punto que pertenece a 60. ¿Cuánto vale 60? 60 vale, pero sería 50, perdón, esto era 60, hay una confusión. Este es 40, penetras menos 5 milímetros, este es punto 60, este es línea 70, este es línea 70, ya está, este es línea 80, luego este es línea 90, y luego retorna a la línea 100, ¿no es cierto? Ahí está. Listo. Coordenada en 60. Ustedes me dictan, ¿cuánto es? Coordenada 60, ¿cuánto vale? A ver, 10,60 o 10,40. ¿Cuánto vale la coordenada? 10,40, ¿no es cierto? 10,40, vamos a anotarlo acá, con color azul. Coordenada 10,40, ya está. Coordenada 70, ¿cuánto vale? 50,40, ¿sí? ¿Cuánto vale en X y cuánto vale en Y, ¿no es cierto? Listo. 50,40. Ya está. Coordenada 80, ¿cuánto vale? Ahí está el ojo. 60,20, así es. 60,20. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿cómo se abrevia el programa? Si yo ya ingresé X10, Y10, y solamente en la siguiente línea ingreso Y40, ¿qué asume la máquina? Que el 10 ya está guardado en memoria. Por lo tanto, no es necesario escribir X10, Y40. Basta Y40 nada más. No sé si captan, ¿cierto? Repito, si ya existe en memoria de la máquina el X10, podría haber escrito acá correctamente X10, Y40. Pero la máquina ya tiene guardado ese valor. Por lo tanto, basta con que sea Y40. Ya está. Basta esto, miren. Basta eso. Me voy al otro lado, a la derecha. ¿Cuál ya existe? 40. Por lo tanto, no es necesario escribir Y40. Basta X50. Ya está.
Me voy al punto 80. El punto 80 sí, no hay guardado en memoria nada. Tengo que escribir completo, ¿no es cierto? Ahí está. Ya está guardado, ¿no es cierto?, en memoria el punto X60. Por lo tanto, basta que sea Y10. Para el siguiente punto es retornar al origen, que es 10,10. Pero el Y10 ya está guardado. Basta X10, ¿no es cierto? Ya está. Terminó la geometría. Movimiento rápido se eleva Z2 y regresa a su posición de origen. Y termina el programa. Ya está. Hemos traducido el programa, ¿no es cierto? Y como ven, el lenguaje, el código G no tiene nada de extraordinario. Hay que sí conocer las funciones G adecuadas y la geometría elemental que vamos a aplicar, ¿no es cierto? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? A ver, sí, Israel. Profe, en la propia máquina determina la profundidad de la pieza. Ok, vamos a explicar eso. Ahora en la tarde, para el grupo 1, vamos a hacer lo que se llama la corrección de el punto 0 máquina al punto 0 pieza. Cuando tú colocas una pieza que puede ser más grande o más chica, tú le dices a esa superficie de la pieza cuándo va a ser Z0. Y cuando es Z0, sea más ancho o sea más bajo, en base a esa calibración, uno hace la penetración de la herramienta. En este caso, menos 0,5, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa operación que vamos a ver en la tarde? Se llama decalaje, ¿no es cierto? Traslado del punto 0 máquina al punto 0 pieza. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Anthony, ¿tiene una pregunta? Sí, profesor. ¿Podría explicar una vez más sobre el Z menos 0,5? No lo entendí muy bien, como que me mareó un Ok. poco. A ver, miren. A ver, vamos a usar color verde. Miren, el Z05 está acá. Ese es el Z05. ¿Qué indica? Que la herramienta va a penetrar 0,5 milímetros. O sea, si yo dibujo la herramienta arriba en mi cálculo, miren acá, la herramienta se ha desplazado verticalmente y ha penetrado. Esa penetración es el valor de 0,5. Quiere decir que está haciendo una ranura, una huella, como han visto en el aula virtual, hace una ranura, hace un labrado, ¿no es cierto?, penetrando la herramienta 0,5. ¿Y por qué es negativo? Porque la superficie del sólido está calibrado para que ahí sea Z0. Lo que es hacia arriba será Z más y lo que es hacia abajo será Z menos en base a esa línea, ¿cierto? ¿Ok? Ok, profesor, muchas gracias. Listo. Entonces, a ver, veamos la orientación de los ejes. Esto ya lo vamos a ver en la tarde. Ahí está la mesa de trabajo, miren. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, miren. Esta es la mesa de trabajo. Este es el punto 0, 0 absoluto. Y ese 0, 0 absoluto se llama así. M, mayúscula, así. ¿Qué significa? Es el punto 0, 0 absoluto de la máquina. Es el punto único. Y muchas veces, ¿no es cierto?, inaccesible. Yo no voy a empezar a trabajar mis coordenadas de ahí, pues, es imposible, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Si yo tengo mi mesa de trabajo acá, aquí va a ser mi mesa de trabajo. ¿Qué hago entonces si voy a trabajar en esta zona, ¿cierto? Hago que el punto M se traslade a un punto de esa zona de trabajo. Digamos que se traslade aquí, ¿no es cierto? Se traslada aquí, supongamos, ahí. Y este punto ya no se llama cero máquina, se llama punto W. ¿Qué es W? W es para nuestra pieza, se llama cero pieza. Así. Ahora en la tarde vamos a hacer una operación de cómo yo configuro la máquina de tal manera que el punto M pasa al punto W. Y este pasa a ser un 0,0 relativo, ¿no es cierto? 0,0,0.
Y a partir de ahí haga mi geometría elemental para el desplazamiento de la herramienta, ¿no es cierto? Ese es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se llama esta operación de rojo? Lo noto acá. Se llama así. Nombre técnico nada más, ¿ah? Decalaje de origen. Ahí está. Eso se llama. Ok, continuamos. Bien, entonces ya tienen el concepto de decalaje de origen. Cuando el punto cero máquina se traslada al punto W, y el punto W pasa a ser nuestra nueva referencia para trabajar. Ok, aquí tengo otra mesa, es una mesa hash, ¿no es cierto? Y aquí está, miren, el origen de coordenadas se traslada del punto M al punto W, ¿no es cierto? Y ahora hablemos un poco de los software CAM. Los software CAM son diversos. Hay en el mundo diferentes marcas de software CAM. Nosotros, en nuestro curso, vamos a trabajar con dos softwares. El Inventor CAM, que lo vamos a usar, ¿no es cierto?, en la semana 10 y 12. Y el Master CAM, que lo vamos a usar en la semana 14 y 15. Entonces, estos son los dos productos que vamos a trabajar. Ustedes, ¿no es cierto?, ya deben y deberían ir instalando el Inventor Professional. El Inventor Professional es la base para este software. Por eso es que es importante, ¿no es cierto? El Inventor, ustedes van a instalar, si instalan el 2020, instalan Inventor CAM 2020. Si instalan Inventor 2021, ¿no es cierto?, instalan el Inventor CAM 2021. ¿Ok? Entonces, vayan haciéndolo con tiempo, con anticipación, para que puedan trabajar directamente ya en el software a partir de la semana después del parcial. Si alguien tiene una versión 2020, repito, instala Inventor CAM 2020. No pueden ser diferentes versiones, ambas aplicaciones. Ahora, ¿el mercado cómo se maneja? El mercado se maneja de la siguiente manera, miren. El Inventor CAM ha sido preparado para que el estudiante se familiarice con cómo se trabaja un software CAM. ¿Por qué? Porque en la industria solo existe PowerMill. Y PowerMill es un producto estrella que está en Estados Unidos, que se compite directamente con Mastercam, donde solo existe para el mercado industrial, no existe PowerMill para el mercado educativo. ¿Qué ha hecho Autodesk? Autodesk para el mercado educativo ha creado el Inventor CAM. Por otro lado, el Mastercam, ¿no es cierto? El Mastercam es, digamos, si hablamos de Estados Unidos, es el 50%. 50% PowerMill, 50% del mercado Mastercam. En el Perú, ¿cómo es? De 10 usuarios que trabajan diseñando software CAM, 8 usan Mastercam. Entonces, por eso es que en el Perú, nosotros si vamos a preguntar qué software CAM usan Mastercam. No conocen ni PowerMill, no conocen ni Sprit, no conocen ProEngine, ¿cierto? Si hablamos de CAD, por ejemplo, de diseño, si hablamos de diseño nada más, lógicamente tenemos a Inventor y tenemos SolidWorks, ¿cierto? Eso sí es competencia directa, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ese es un poco nuestro espacio de trabajo en lo que es CAM. Sprit no es un software conocido en esta zona, es un software más que nada de uso europeo. Los fabricantes de Sprit están en Austria, ¿no es cierto? Y prácticamente se ha vuelto un estándar en Europa el Sprit, ¿no es cierto? Es un interesante software, ¿eh?
tenemos licencias ahí en la sede de Villa, pero no lo usamos mucho, ¿no es cierto? Porque el mercado, digamos, no lo pide. Ok, vamos a hacer algunos ejercicios entonces de desplazamiento de la herramienta. A ver, primero, veamos coordenadas absolutas. ¿Cuáles son las coordenadas absolutas? A ver, regresamos a las funciones g. Acá está. Las coordenadas absolutas y relativas es g90 y g91. Entonces, ¿cómo hacemos el desplazamiento geométrico para una secuencia de herramienta? Ahí, por ejemplo. La herramienta parte del origen de coordenadas y la herramienta se desplaza en forma absoluta a partir del punto cero. Si hablamos en términos absolutos, yo podría indicar, por ejemplo, que la herramienta va del punto 0 al punto 1. Por lo tanto, la coordenada que escribiría sería así. G90, X, ¿no es cierto? 3, Y3, ¿no es cierto? X3, Y3. La herramienta se ha desplazado del punto 0 al punto 1. Si me voy al punto 2, la herramienta va de 1 a 2, ¿no es cierto? Yo tendría que escribir la siguiente instrucción. G90, X, 3, y Y, menos 3, ¿no es cierto? O ven, esos desplazamientos son absolutos. Son absolutos siempre y cuando yo use G90 como función G. Y en el programa anterior que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Es absoluto. Y debemos haber puesto como cabecera G90. Y si no se puso, es que la máquina asume, si es que no pongo yo ni G90, G91, asume G90. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Me voy al punto 3, me voy al punto 4, me voy al punto 5, etcétera, y todos son en términos absolutos. Ok, siguiente ejemplo. A ver, hagamos en forma relativa. Si es en forma relativa, yo tendría que usar como cabecera de programa esta función, ¿cierto? Así. G, vamos a poner el color rojo, G91. Así, mayúscula. Si es G91, la herramienta parte del punto 00 y se va al punto 1. Entonces yo tendría que escribir por acá. La primera es absoluta, necesariamente, ¿cierto? La primera es absoluta necesariamente. G90, que parte del punto 00 y se va a X, que sería 2, 4, 6, sería menos 6, Y sería 4. Ya está. El siguiente sí sería relativo, G91. ¿Por qué? Porque si es relativo, tengo que llegar al punto 2. Y el punto 2 relativo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el punto 2? El punto 2 relativo. Sería, a ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto sería relativo? X10 y 1. A ver, del punto 1 al punto 2. 2, 4, 6, 8, 10. Efectivamente, X10 y 1. Siguiente, G91. Me voy ahora del punto 2 al punto 3 de forma absoluta. Escribo. ¿Cuánto en X? A ver, rapidito. ¿Cuánto es en X? Quiero ir al punto 3. Estoy en el punto 2. X, ¿X cuánto? ¿X menos 2? No. X, X2. Así es. ¿Y Y cuánto? Y menos 3. Así es, correcto. Y menos 3, ojo, ¿eh?
y menos 3. Así es. ¿Qué significa entonces? Que el punto anterior es el punto 0, 0 relativo. El punto anterior es el 0, 0 relativo. Eso es cuando yo necesito trabajar con coordenadas incrementales. Y las incrementales se predefinen con G91. Ahora, como toda función G, basta que le indique una sola vez y lo demás es opcional no colocarlo. O sea, a continuación yo de repente no voy a hacer ningún cambio, todo va a ser incremental, por lo tanto basta que escriba las coordenadas aquí, correspondientes a X, correspondientes a Y, y G91 se supone que va viajando con ellos porque ya fue definido en el paso anterior. Salvo que regrese a coordenadas absolutas, ¿ah? Ahí sí, G90, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Listo? A ver, coordenadas absolutas. A ver, ustedes me dictan. Parto de este punto. Coordenadas absolutas. Parto de ese punto. ¿Esto sería? A ver. 20,0. Perfecto. Siguiente. Siguiente punto. ¿Cuánto sería? 35,10. Perfecto. Ya está. Se dan cuenta, señores, que no hay nada del otro mundo, ¿cierto? Todo es aquí directo. Siguiente punto. El de acá arriba, de la esquina. 35,30. Ya está. Ya está. Siguiente punto, acá. 0,35. Como ven, todas, si son absolutas, quiere decir que cuando haga la línea de programación, tengo como cabecera, así, bien grande, G90, ¿cierto? Ya está. Listo. Siguiente ejemplo. Relativas. Las relativas tiene que como cabecera de programa, en la línea de programación, G91. Ahí está. Parto de 0, 0, obviamente, ¿no es cierto? Pero a partir de ahí todo es relativo. ¿Cuánto sería entonces? A ver, primer punto. Hacia abajo, a la derecha. ¿Cuánto sería? No piensen mucho, ¿no es cierto? 20,0. Estoy hablando nada abstracto, ¿no es cierto? Siguiente punto. Aquí, 20,0. ¿El siguiente cuál es? No lo vi. 35,10. Absoluto, ¿eh? Ojo, absoluto. Absoluto. Sería entonces 15,10. Siguiente. Relativo. ¿Cuánto es relativo? Vamos en G91. A ver. Ok. 0,20. Ya está. Siguiente punto. Y el último. Menos 35,0. ¿Sí? Ok. Menos 35,0. Regreso al punto de inicio. ¿Qué coordenada pongo? Ok. 0 en X y menos 35. Ya está. Terminó la secuencia. ¿Ves? Esa es la secuencia geométrica del recorrido de la herramienta usando coordenadas incrementales. ¿Ok? Listo. Esto es sencillo, ¿cierto? Esto ustedes lo hacen. Aquí también es hacer el recorrido de la herramienta. Practiquen en forma absoluta, practiquen en forma incremental, etcétera, ¿no es cierto? Etcétera. Ok, a ver acá, para terminar. Aquí ya no tengo XY, aquí tengo XZ, porque voy a trabajar, ¿no es cierto?, el recorrido geométrico de una pieza cilíndrica.
¿cierto? Entonces tengo que dar cada punto para hacer ese perfil cilíndrico, ¿no es cierto? Cada punto, así, aquí. Pero, ups, me encuentro con una curva, ¿ok? Entonces ahora en la tarde vemos cómo es que yo tengo que realizar, ¿no es cierto?, perfiles circulares. Vamos a asumir que es recto. Ahí está, ahí están los puntos. Ahí están los puntos. Entonces vamos a numerarlos. Y ustedes me van dictando, ¿cierto? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Entonces mi tabla ya va a ser en función de X y Z. Y no en función de X y Y, porque en un torno no existe Y, existe Z de Lucío. El Z es de la pieza cilíndrica, ¿no es cierto? A ver, coordenadas absolutas. G, 90. Primer punto. ¿Cuál es? ¿Cuánto en X y cuánto en Z? X, 0, Y, Z, es. Ya está. Siguiente punto. Absoluto. ¿Ah? X4, no se confundan con Y, no existe Y. X4, ¿no es cierto? X4 tiene que bajar en X4 y Z ¿cuánto? ¿Cuánto es Z? El punto 2. Menos 1, ¿no es cierto? Correcto, menos 1. Ya está, así es. Si tengo que hacer un perfil, digamos que yo tengo que hacer un peón de ajedrez. Tendría que hacer, ¿no es cierto?, todo el recorrido geométrico. Tengo que hacer un alfil, todo el recorrido geométrico, ¿no es cierto? Profesor, pero hay curvas. Ok, ya solucionamos las curvas en un momento, ¿cierto? Ok, punto 3. ¿X cuánto? ¿X cuánto? X4, ¿cierto? Entonces puedo dejar de escribir X4 y coloco solamente Z menos, ¿cuánto? Menos 5. Ya está. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Ahí está, punto 4. Punto 4, ¿cuánto vale? A ver. ¿Cuánto vale X? X5. Espacio Z menos 6. Listo. Siguiente punto. X5, o sea, puedo dejar de escribir X5 y Z menos 8. Así es. Z menos 8. Ya está. Miren, ahí está la secuencia. Seguimos, porque todavía no he terminado. Punto 6. Punto 7. ¿Cuánto vale el siguiente punto? Punto 6. X vale el mismo, ¿cierto? X, ¿cuánto vale? Ah, no, X vale, a ver, sería X menos 8, ¿cierto? X menos 8 y Z, ¿cuánto vale Z? ¿El mismo? El mismo, entonces lo puedo dejar. Punto 7. X, ¿cuánto vale? X7, ¿cierto? ¿Está bien? X7, ok. Z menos 10. ¿Listo? Terminó la secuencia de programación con coordenadas absolutas. Igual también ustedes pueden hacerlo con coordenadas relativas, ¿cierto? Igualito debe funcionar, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Bien, señores. Entonces, nos vamos a quedar. Profe, Sí. ¿por qué el primer punto es X0 y Z3? Este punto de rojo vale 0 en X, ¿no es cierto? A ver, 0.1, ¿no es cierto?
A ver. 0, ¿no es cierto? No, Profesor, acá hay un error. Acá hay un error. Ok, acá debe ser así. Debe ser x3 espacio z0. Ya, para la aclaración. Profesor, disculpe, en la fila 6 lo pusieron en -8. Acá este es el punto 5 y este es el punto 6. Ya, en el punto 6, a ver, este es el Yo punto tenía 6. X7. Acá es 7. Acá es x menos 7. Ahí. ¿No sería X positivo, profesor? X positivo, sí, tiene razón. Vamos a ponerlo aquí. X positivo. Entonces, en la siguiente línea no se puede poner X7. Claro, podríamos obviar x7, ¿no es cierto? Y puede quedar solamente z menos 10, así es. Ok, otra pregunta. Profesor, tengo Sí, una pregunta yo. dime. Profesor, la diferencia entre la relativa con la absoluta es que las relativas intercambian a cada rato con respecto a la anterior. Exactamente, así es. En relativas, el punto siguiente depende del anterior, así es. En la absoluta es que mantiene su punto, profesor, como En la, en... en la, en la absoluta mantiene un solo origen de coordenadas, así es. que sería el 0, 0, ¿no, profesor? Que sería el 0, 0, donde está ubicado el centro de la herramienta, el centro de la pieza, ¿cierto? Ya, profesor. Y de ahí, dependiendo Ok, de dónde vaya avanzando, va a ir desplazándose, ¿no, profesor? así es, correcto. Entonces tengan en cuenta que siempre es importante poner G90 o G91 para asumir que se trata de coordenadas absolutas o se trata de coordenadas relativas, ¿cierto? Muy bien. Bien, señores, entonces nos vemos con el grupo 1 a las 7 de la noche, donde haremos una hora de continuación del código G y luego en la siguiente hora haremos una demostración directa de cómo configuro la máquina para hacer el decalaje de origen. ¿Ok? Bien, listo, señores. Entonces Ah, terminamos la clase. profesor, ¿me Muchas escucha? gracias. Sí, dime. Te escucho. Sí, quería preguntarle, decía que había una parte que era para hablar el sistema, ¿no, profesor? Que era, profesor. ¿Cómo? Hay un poco de eco, no te escuché bien. Repíteme la pregunta, Luis Enrique. No, me refería a que la forma de apagado de la máquina, que era el 30. M30. M30 Sí. es la forma de cerrar el programa, como está acá. Aquí, miren, en el manual puedes ver. Fin del programa, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Y en qué se diferencia el M30 con el M2, profesor? El M30 con el M2, ya. El M2, en realidad acá hay un error, vale la aclaración. Acá es pausa. Es pausa. Hay un error de traducción, ¿no? Como este manual se traduce al español desde el idioma austriaco, entonces sale con algunos errores. El M2 es pausa, es esperar. Detengo el programa y luego o sea, cancelo la pausa y continúa la programación. Profesor, ¿Ok? en cambio el Entonces, M30 es activado del sistema. el M30 sí desactiva todo y finaliza el programa, ¿cierto? Ya, profesor. Listo. Ok, ¿alguna otra pregunta más? Bien, entonces vamos a finalizar la grabación y nos vemos en la tarde con el grupo 1.